Muy buenos días. Quisiera también agradecer al Centro de Gobierno Corporativo que me haya extendido la invitación a hablar en este seminario de actualidad, que creo que desde el punto de vista no solamente de lo que conviene a la empresa, analizado desde el punto de su administración, sino que también desde un punto de vista jurídico y legal de cómo cumplir con esta norma, tiene un impacto muy grande que probablemente va a cambiar la cultura interna del funcionamiento de muchas compañías. Y en ese sentido, creo que para comenzar, habría que distinguir distintos aspectos que tiene justamente esta norma, porque es una norma que, como explicó Matías Seges al comienzo, fue fruto de un proceso bastante extendido de conversaciones, análisis, reuniones, distintas opiniones que se recibieron y que la superintendencia abrió ese espacio para oír al mercado que iba a ser el regulado. Creo que al final la norma, si bien se simplificó y se puede leer bastante simple, tiene varias complejidades al momento de cumplirla y al momento de tomar la decisión por parte de las compañías de cómo van a informar lo que la norma pide que se informe. Y yo quiero detenerme y entrar un poco en materia en este aspecto, porque creo que es algo muy importante, no solamente para los directores de empresas, sino que también para sus asesores, especialmente para su fiscalía, para el secretario del directorio en algunas ocasiones y también para sus asesores externos. Creo que tener algunos elementos de reflexión, no pretendo dar recetas para todo, pero sí por lo menos poner acento en aquellos aspectos que creo que va a haber mayor trabajo de definición y mayor trabajo también de elaboración. Si uno mira la norma y la analiza ya desde el punto de vista de cómo en concreto la cumplo, puedo contabilizar 19 prácticas que la superintendencia ha dicho: usted tiene, señor, que informar si las tiene o no las tiene. Y tiene que informar también cómo las tiene o por qué no las tiene. O sea, no es solamente decir sí o no, sino que hay que decir cómo desarrollo esta práctica acá, cómo cumplo esta buena práctica, y si no la tengo, o si decido no tenerla, ¿por qué? Dar una buena explicación. Esto lo mencionó bien Armando Mazzariente al comienzo. Ahora, de esas 19 prácticas, la verdad es que no son 19, son más, porque hay algunas que son como repetidas, que aplican para distintas categorías. Yo las he categorizado en 6 categorías, que las menciono. Hay 9 procedimientos que las compañías tienen que informar si los tienen adoptados o no. Hay 4 mecanismos. Es verdad que 2 de los mecanismos pueden ser procedimientos o mecanismos, lo que hay que informar. Hay 4 políticas y una directriz. Uno podría decir que, ¿cuál es la diferencia entre una política y una directriz? Estoy siendo algo legalista porque cuando se toma la decisión de que se informe, si yo tengo algo, lo informo como directriz o como política. Hay 2 códigos de conducta, hay 3 políticas o 3 prácticas que yo las denomino o las englobo dentro de una categoría más general de recursos corporativos, y una que es de una actuación corporativa. ¿Sí? Es una práctica que es una actuación. Por lo tanto, el nivel de decisión a nivel de directorio, de descripción y de elaboración varía según se trate de cada una de estas categorías. Voy a ir rápidamente sobre cada una de ellas, muy rápidamente, para que vean que es distinta la óptica desde el punto de vista del cumplimiento de cómo se entrega la información a qué es lo que pretende la norma. Por ejemplo, en procedimientos, los 9 procedimientos son los siguientes: inducción de directores, detección e implementación de mejoras al funcionamiento del directorio, y además se agrega una obligación implícita, sin decirlo, pero se dice que tiene que hacerse una vez al año. O sea, hay una obligación si lo tengo. Mantener documentados los fundamentos, elementos de información.
poner información a los accionistas sobre los candidatos a director y de nuevo con una obligación implícita con 2 días antes de que se tenga lugar la Junta. Analizar y evaluar la suficiencia, oportunidad y pertinencia de la información de mercado, facilitar el funcionamiento de la sociedad ante el reemplazo del gerente o ejecutivos principales, prevenir que las políticas de remuneraciones no generen incentivos perversos, gestión de riesgos y un procedimiento final es la denuncia de irregularidades o ilícitos que dé garantías de confidencialidad para las personas que hagan esas denuncias. Entonces, todas estas cosas requieren examinar previamente si existe o no un procedimiento y después voy a ver el paso siguiente, que es qué es lo que tiene que hacer el directorio de aquí en adelante. Los 4 mecanismos, 2 mecanismos son también procedimientos, porque la norma dice, tiene usted este procedimiento / mecanismo, en otras palabras, basta con uno o el otro. Hay mecanismo para inducción, mecanismo para mantener documentados los fundamentos, elementos de información que tuvo el directorio para adoptar acuerdos. Y luego hay 2 mecanismos adicionales, que son mecanismos propiamente tales, que son los mecanismos de votación remota y participación en tiempo real de accionistas en la Junta y la divulgación en tiempo real de los acuerdos y de los sucesos importantes que tengan lugar en la Junta. En otras palabras, una especie como de transmisión online de lo que está sucediendo al interior de una Junta. Mecanismos. Luego, en políticas, también se detectan algunas políticas e incluyo dentro de las políticas la directriz, que es una sola, que se establece y que están contenidas en la norma. Los directorios han establecido para las compañías políticas de contratación de asesores especialistas con presupuestos especiales y suficientes, política de propuesta de tiempos mínimos mensuales deseables para destinar al rol de director, política de puesta a disposición de accionistas de información sobre los candidatos a director, política de gestión de riesgos y política para prevenir que las políticas de remuneraciones generen incentivos perversos. Entonces ya tenemos 9 procedimientos, 4 mecanismos, 5 políticas. Códigos de conducta. 2 códigos de conducta se identifican como prácticas que hay que informar. Una que afecta al directorio, que es todo el tema del tratamiento de los conflictos de interés, y un código de conducta ética que es aplicable para toda la empresa. En materia de recursos corporativos hay 3 prácticas. Si existe una persona, unidad o un sistema para responder a las inquietudes de los accionistas, una página web con información pública disponible a los accionistas y la existencia de un comité de gestión de riesgo. Entonces, 3 recursos que se identifican como prácticas. Y por último, actuaciones corporativas se establece como práctica, entonces si se tiene una reunión semestral al menos con auditores externos para identificar una serie de situaciones relativas a los estados financieros. Y además se agrega en esa actuación corporativa una obligación, ya no implícita, sino que explícita, al señalarse que cuando eso se tenga, las materias que son analizadas en esta reunión con los auditores deben tratarse en un directorio sin la presencia de los gerentes y de los ejecutivos principales. Por lo tanto, todo este catálogo de prácticas más o menos discutibles, más o menos útiles, son las que hay que informar en un plazo determinado según la norma. Y el plazo está encima, porque si bien hay que informar el 30 de junio, hay que informar respecto de lo que las compañías tienen ya implementado o al menos adoptado como procedimiento o política, etcétera, al 31 de marzo. En otras palabras, lo que viene para adelante desde la fecha en que se dictó la norma, el 29 de noviembre, del cual ya ha transcurrido entonces 1 mes y medio, lo que han tenido que trabajar los directores en adelante es ver qué van a tener cumplido
al 31 de marzo, que quieren tener cumplido y que todavía no lo tienen, pero les gustaría tenerlo, y qué cosas no van a alcanzar a tener, y por lo tanto, aquellas cosas que no van a alcanzar a tener, cómo van a explicar en la norma al 30 de junio qué avances tienen en aquellos que no tienen pero quieren tener y aquellos que simplemente no quieren tener como práctica y cuál va a ser su justificación. Entonces hay un trabajo, hay un camino que trazó al comienzo de su presentación Luis Hernán Paul, y que creo que es importante porque las definiciones de directorio son inminentes. O sea, de partida estamos en la segunda mitad ya del mes de enero y probablemente hay muchos directorios que ya del mes, que ya ocurrieron, que ya tuvieron lugar. Y habría que ver si es que estos aspectos se abordaron o no. Normalmente en febrero algunos directorios dejan para el final, para la última semana de febrero, el trabajo y después viene marzo. En otras palabras, estamos a un máximo de 3 o 4 sesiones de directorio para resolver un montón de cuestiones que va a tomar tiempo. Y obviamente que va a tomar más o menos tiempo tratándose del tipo de práctica. Claramente, en materia de procedimientos y mecanismos, y estoy asumiendo que una empresa no los tiene, adoptar el acuerdo de tener un mecanismo, de tener un procedimiento, puede ser relativamente fácil y menos consumidor de tiempo en la medida de que el directorio tenga tiempo para revisar lo que se proponga a ese respecto al interior de la empresa. En relación con las políticas y directrices, eso ya es algo que debiera tomar bastante más de tiempo. Las políticas en general son más maduradas, requieren una mayor reflexión, una mayor comparación con lo que es la historia y la realidad de cada compañía, y eso sí puede ser un poco más problemático. Más problemático de tener de aquí a los próximos 2 meses y medio son códigos de conducta. Los códigos de conducta no solamente son expresiones de buenas prácticas internas, a veces tienen también sanciones, a veces tienen procedimientos dentro de los propios códigos de conducta de cómo debe resolverse tal o cual cuestión, los tipos de información que se tienen que entregar al interior de la empresa, cómo fluye esa información, quién tiene acceso a ella, etcétera, etcétera. Y por último, hay un gran tema que yo creo que es el que puede consumir más tiempo de trabajo de directorio, esto sumado al trabajo habitual de los directorios, de análisis de estado financiero, de análisis de la operación, de análisis de riesgo en aquellas compañías que ya lo tienen implementado, informaciones de los comités de directores cuando existen, o sea, estamos hablando de reuniones de directorio que duran ya algunas horas, esto lo va a poner también en una obligación de destinarle bastante tiempo adicional al trabajo, digamos, habitual o normal del directorio. ¿Y qué cosas les va, creo yo, a tomar tiempo y donde deben producirse las mayores definiciones? Lo primero es la identificación, cuando se revisa este catálogo de prácticas, de si la tiene la empresa o no. Porque ya vimos que algunas son discutibles. ¿Cómo interpreto yo si tengo una determinada práctica o no cuando tengo parte de lo que ha descrito la norma como una práctica y otra parte no la tengo? ¿La tengo o no la tengo? ¿La tengo incompleta? ¿La informo que sí o la informo que no? Si le informo que sí, ¿qué explico que no tengo? Y si le informo que no, ¿cómo explico lo que tengo? ¿Ya? Esa es una primera cuestión importante, cómo se describe la práctica y, naturalmente, el nivel de detalle que doy de cómo cumplo con esa práctica que se ha detectado de si la tengo o no la tengo. Porque claramente algunas prácticas que yo puedo tener muy detallado o puedo cumplir o puedo tenerla de una forma distinta como está planteada, pero incluso puede ser estando más allá de lo que el propio regulador ha pensado como una práctica esperable, a lo mejor si yo doy mucho detalle puedo estar entregando información
en exceso e incluso que pueda dar ideas a mi competencia, de cómo conducirse en distintos aspectos, etcétera. O sea, hay un tema de definiciones que no es trivial, no es fácil establecer, y eso debiera tomarle algo de tiempo a las empresas, a los directorios, para definir cómo informar. Más complicado que esto, creo yo, es respecto de las prácticas que no existen al interior de las empresas, pero que la empresa quisiera tener. ¿Por qué? Porque si no existe y una empresa quiere tener algo implementado antes del 31 de marzo para informarlo en junio de que sí lo tiene, de que sí lo tenía el 31 de marzo, obviamente ahí va a haber bastante trabajo de elaboración, de revisión, de comentarios, de darle una segunda vuelta, dependiendo, como ya señalé, si se trata de un procedimiento, de una política o de un código. Y si ya se define o se definió que no se va a tener, que no es posible llegar con algo al 31 de marzo, se va a tener que definir también si eso es algo que quiero tener, porque si lo quiero tener voy a tener que describir, creo yo, las empresas van a decir, no tengo esta práctica. Pero en la parte de la explicación voy a decir, sí, pero estoy trabajando, he contratado a un asesor externo que está preparando, o hay una comisión del directorio con tales gerentes preparando. O sea, voy a querer demostrar que estoy activo en esto y que simplemente no es que no lo tenga porque no me interese o no lo quiera. Entonces ahí también va a haber que elaborar y ser muy claro en cómo se elabora esa respuesta. Y con mayor razón cuando no se tiene y se ha decidido no tener una determinada práctica. Creo yo que las empresas tienen que dar una explicación muy fundada, muy razonable, muy atingente a su realidad, de por qué una política o una práctica cualquiera no se va a tener dentro de la empresa, porque va a haber un escrutinio muy grande respecto de eso, a pesar de que, y quiero hacer un comentario al final, de la voluntariedad de la norma, la voluntariedad de la práctica, no de la norma hay que cumplirla y hay que informar, pero la voluntariedad de tener o no tener una práctica. La verdad es que en definitiva el no tener una práctica y declararlo así, sin una justificación convincente, puede tener efectos jurídicos impensados o tal vez incluso no queridos por el regulador. Y por último, hay otro capítulo que no se ha tocado acá, pero otro capítulo respecto al cual también hay que informar, o es conveniente informar si se tiene, que es el relativo a las otras prácticas. La norma en cada uno de los capítulos en que englobó las prácticas, al final dice, ¿tiene usted otras prácticas que quiere informar? Y de nuevo, esas otras prácticas plantean varios problemas, uno de los cuales es cómo se informa, qué se informa, la definición de si es o no una práctica de gobierno corporativo. ¿Cómo defino yo? Hay muchas cosas que hacen las compañías y que tienen procedimientos internos que no necesariamente son de gobierno corporativo, pero que son buenas prácticas. ¿Las informo, no las informo? ¿Cómo se van a valorar? Y ese es el segundo aspecto, ¿ya? Quiero referirme a eso hacia el final. Entonces, ¿qué recomendaciones me gustaría hacer? Primero, obviamente, los que no lo están haciendo, empezar desde ya. Estos son temas que hay que trabajar con tiempo, porque no es una cosa que hay que preparar. Pueden llegar a ser 19 o más cuestiones que preparar bien. Especialmente lo que dice en relación con los códigos de conducta y con las políticas. Obviamente en el tema de procedimientos normalmente las empresas son más ágiles para establecerlo, pero dependiendo del nivel de profundidad que vayan a tener, puede que requieran varias iteraciones entre el director, entre los miembros del directorio. Y obviamente que mientras mayor número de miembros tenga un directorio, mayor las posibilidades que hay de comentarios, de sugerencias, etcétera, etcétera. La segunda sugerencia
y aquí voy a algo que está relativamente escondido en la norma, como ya señalé, es la examinación de las motivaciones. Esta es una norma que, si bien pretende ser neutral en su presentación, la verdad es que subyace en ella una cuestión teleológica, de finalidad, de motivación, y eso lo encontramos en muchos lugares de la norma. Por de pronto, y voy a dar algunos ejemplos, cuando se habla de las prácticas relativas al funcionamiento del directorio, hay una categoría que tiene 3 prácticas y una segunda categoría que tiene 2 prácticas. La primera categoría o subcategoría no habla de la información del directorio, porque el procedimiento, ya lo mencioné, ¿cuenta el directorio con un procedimiento para la inducción de los nuevos directores? Es una práctica, pero está bajo un acápite que dice, no dice de la información del directorio acerca de los negocios, riesgos de la sociedad, etcétera, etcétera. Dice de la adecuada información. O sea, se subyace que la práctica lleva a una adecuada información, o sea, califica la información. Cuando habla de que si el directorio cuenta con un mecanismo para mantener documentados los fundamentos, elementos y demás información, con los problemas de definir el nivel de documentación que hay que tener, pero eso es materia de otra conversación. Cuando el directorio tiene entonces un mecanismo o un procedimiento para mantener documentados los fundamentos, elementos y otra información respecto a los cuales se tomaron los acuerdos del directorio, agrega a objeto de evitar que como consecuencia del reemplazo de un director se altere el normal funcionamiento de la empresa o la toma de decisiones de la empresa. O sea, si yo guardo información y yo tengo guardados esos fundamentos y las minutas y las presentaciones que se hicieron al directorio, no es tenerlos guardados para un fin cualquiera, los debo tener guardados para evitar que cuando haya un cambio de director se interrumpa la buena marcha o la marcha fluida de la toma de decisiones de la empresa. Y lo mismo ocurre con el procedimiento formal. Existe la práctica de cuenta el directorio con un procedimiento formal para analizar y evaluar la suficiencia, oportunidad y pertinencia de las revelaciones que se han hecho al mercado. No basta con contestar sí o no. Hay que examinar primero si la motivación, si la tengo, si la motivación es la que pide la superintendencia, a objeto de mejorar permanentemente la información que la sociedad entrega al público. Entonces, el análisis de si cuento o no cuento con una práctica no es simplemente un check en el formulario, sino que hay que hacer reflexiones que van más allá, especialmente cuando la superintendencia pide motivaciones especiales. Otra recomendación respecto de las reuniones semestrales con los auditores externos. Esta es una cuestión bien compleja porque define la norma también el objeto de la reunión y lo enmarca y le pone unos límites y una frontera. Establece 5 cosas que hay que conversar con los auditores como mínimo, ¿ya? Entonces también al informar eso no basta, porque algunas empresas han preguntado, ¿no es cierto?, si esto es algo que tiene que necesariamente, si es que existe la reunión con los auditores donde se examinan los estados financieros, si eso es lo que hay que informar. La verdad es que las motivaciones son, o los temas de la conversación son bastante explícitos. Y por último, creo que un tema, y aquí voy a un tema más de fondo, al tema de la responsabilidad de los directores, que les importa mucho con relación a esta norma. ¿Cómo impacta la norma, la responsabilidad de los directores, las normas de responsabilidad? La norma es bastante explícita en decir esta norma es voluntaria y sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades de los directores establecidos en la ley, cosa que es obvia. Pero también hay que tener cuidado ahí, porque para la responsabilidad es muy importante la definición de qué conviene informar y qué conviene tener, ¿ya?, como práctica. ¿Qué conviene tener? ¿Por qué? Porque si bien es voluntario, como ya dije, hay una finalidad
a tenerlo y se va a transformar en bastante obligatorio. ¿Y por qué? Primero, porque aunque no lo dice y se cambió el nombre a la norma, antes era una norma de autoevaluación y explícitamente se decía para que se hicieran rankings, etcétera, eso se eliminó. Pero la verdad es que hay una evaluación del directorio respecto de lo que tiene y la hace el propio directorio, o sea, de verdad hay una autoevaluación. Y además la propia norma establece que el objetivo de esta norma es proveer información al público respecto de políticas y prácticas y permitir a entidades, y dice genéricamente las bolsas o centros de estudio, pero también aquí esto va a ser los diarios especializados, las revistas, o sea, aquí todo el mundo se va a meter en esto para que esos terceros puedan generar sus propios análisis y que le permitan al mercado conocer y evaluar el compromiso de las empresas. O sea, en definitiva, los directorios van a verse, están siendo empujados a tener estas prácticas, en la realidad es una obligación indirecta, podríamos decirlo de alguna manera. El tema de las motivaciones también es un tema sumamente importante, porque en definitiva, todo esto, cuando se tiene o no se tiene una práctica, que si bien no es obligatoria, se asume como tal, cuando ocurra algún problema en una empresa, algún escándalo corporativo, se va a mirar si cumple o no cumple con o si tiene o no tiene la práctica. Y se va a mirar con mucho menos atención, que es donde más se deberá mirar atención, en las explicaciones que dan las compañías de cómo tienen las prácticas y por qué no tienen las que no tienen. Bueno, con eso quisiera terminar para dar espacio también a las preguntas con suficiente tiempo. Muchas gracias.